Hola, mi nombre es Andrea Mamani Córdoba, soy estudiante de medicina de la Universidad Técnica Privada Cosmos. En esta oportunidad vamos a hablar las diferencias que hay entre el transporte pasivo y el transporte activo que realiza una célula. Pero para entender estos mecanismos de transporte de sustancias, primero hay que conocer las estructuras de la célula. Y esta es la membrana plasmática. Esta estructura, además de ser encargada de definir el límite celular, participa en el transporte de moléculas. Además, es una estructura permeable selectiva. Esto quiere decir que permite la entrada de ciertas sustancias y detiene la entrada de otras. La membrana plasmática es una estructura que está compuesta por una bicapa de fosfolípidos. En otras palabras, es capaz de estas estructuras llamadas fosfolípidos. Se le unen proteínas e hidratos de carbono. Una vez entendido, veamos cómo se realiza el transporte de sustancias hacia el interior y exterior de las células. El transporte de sustancias puede darse de forma activa o de forma pasiva. La pasiva se dará cuando no necesita energía y la activa cuando sí necesita lo que sería la energía. Bien, empezaremos con lo que es el transporte pasivo. Tenemos que entender que sustancia especial del exterior de la célula hacia el interior o viceversa debe existir un gradiente de concentración. A lo mismo debe existir una mayor de concentración de partículas en un lugar que en el otro. En el transporte pasivo, las partículas difunden a favor del gradiente de concentración. Esto quiere decir que las sustancias pasan de mayor concentración a áreas donde hay menos concentración sin ningún gasto de energía, hasta que esto igualmente distribuidas. Una vez células ingresan, va a haber de nuevo una gradiente de concentración, habiendo moléculas dentro de la célula que fuera de esta. Así permite el proceso. Ahora existen dos formas en las que estas sustancias pasan en el interior de la célula: por difusión simple o facilitada. La difusión simple, moléculas pequeñas como oxígeno, de carbono y sales pasan directamente a través de la bicapa fosfolípida. Cuando la sustancia que se difunde es el agua, se lo denomina ósmosis. Por otro lado, en la difusión facilitada son transportadas moléculas de mayor tamaño y por esa razón se necesita la ayuda de ciertas proteínas para que las moléculas puedan pasar al interior de la célula. Estas proteínas son proteínas de canal. Estas forman especies de canales por donde pasan ciertas sustancias. Otras de transporte, estas cambian su forma para permitir la entrada de ciertas sustancias a la proteína, así posteriormente entrar en la célula. Ahora veamos lo que sería el transporte activo. A diferencia del pasivo, este sí requiere lo que sería una energía por parte de la célula, porque las sustancias que tienen que atravesar la membrana lo hacen en contra de la gradiente de concentración, es decir, donde hay menor concentración de sustancia hacia donde hay mayor concentración de sustancia. En la membrana plasmática hay proteínas que participan en el transporte activo, a las cuales se la conoce como proteínas o la bomba sodio-potasio, que funciona de la siguiente manera. En la bomba sodio-potasio intervienen dos sustancias de iones de sodio que entran en el interior de la célula y los iones de potasio que se encuentran en el exterior de la misma. El proceso que se realiza: se encienden los tres iones de sodio, cambia su forma cuando la célula utiliza ATP energía. Con este hecho, los iones de sodio salen al exterior de la célula y los de potasio ingresan a esta. También existe lo que es el transporte de masa, en donde las partículas de gran tamaño son embutidas en la membrana plasmática de la siguiente manera para llevarlas al interior de la célula. Este proceso se lo conoce como endocitosis. Si la sustancia es sólida, se la llama fagocitosis, y si es líquida, pues se la denomina pinocitosis. Eso sería todo. Muchas gracias.